Hola a todos, todas y todes. Yo soy Julián Manacorda, soy parte de la Secretaría de Posgrado, junto con Lía y con Gise, que ahora pronto va a charlar con ustedes. Nada, le queríamos dar simplemente la bienvenida a este ciclo de charlas que nos convoca acá un poco en el marco de la iniciativa Perio en Casa, que es una iniciativa que surgió en el marco de esta pandemia que nos tiene discutiendo bastante últimamente, generando bastantes estrategias de efectivamente de discusión para un poco socializar lo que está pasando en las aulas y lo que está pasando en la facultad. Y también en el marco de la apertura, una nueva apertura a las Cortes 2020, todas o la mayoría de nuestras carreras de posgrado, que como saben, o como muchos saben, algunos ya están cursando y otros tienen la intención de arrancar alguna carrera. En la Secretaría de Posgrado tenemos unas 19 carreras de posgrado, tenemos un doctorado, tenemos una instancia postdoctoral, 6 maestrías y 11 especializaciones que efectivamente ahora están en proceso de inscripción, y a la vez un poco esta iniciativa surge un poco para empezar a socializar lo que está pasando en las aulas. Digo, hoy tenemos una charla que se hace en el marco de la especialización en educación, que arrancó este cuatrimestre y que efectivamente ahora estamos en el marco de una clase, y un poco socializar lo que está pasando en esas aulas, qué se está discutiendo en este contexto, y en este ciclo, en esta segunda parte del ciclo que inició hace ya 15 días, efectivamente nos metemos un poco a discutir la educación en el marco de la cuarentena, que seguramente es un tema que nos está atravesando a todos y todas, como docentes, como estudiantes, y también a veces como padres, madres, que están hasta incluso tomando un nuevo rol en esta situación, en esta nueva situación, y sobre todo lo que está pasando y cómo nos está atravesando el tema del uso de las tecnologías en los procesos educativos. Así que un poco de eso se trata la charla de hoy, que se llama, ahí lo ponemos bien, Educación Transmedia, Tecnologías y Pedagogías Críticas, en el marco de esta especialización que es de especialización en prácticas, medios y ámbitos educativos comunicacionales, mejor conocidas como especialización EDUCO, y que vamos a tener charlando acá a la directora de la carrera, que es Glenda Morandi, al secretario académico Sebastián Novomiski, y a Francisco Alvarelo, que doctor y graduado de nuestra facultad, que van a estar discutiendo un poco sobre esto que ya nos viene atravesando hace rato, digo, nuestra práctica docente o en los procesos educativos, pero que hoy ha tenido como un auge bastante particular en este contexto complejo. Así que no los molesto más, la voy a dejar ahora allí, que es la secretaria técnica administrativa de la carrera, que les va a explicar un poco cómo va a ser la dinámica de la charla y ya le damos para adelante con la discusión. Bueno, ¿cómo están a todos? Como decía, bueno, coordinamos esta especialización, con algunos tenemos algunos diálogos por mail, porque son parte de la carrera de la especialización. La idea de la propuesta en esta charla es que tengan una intervención quienes van a estar exponiendo, que son Glenda Morandi en principio, Sebastián Novomiski y Francisco Alvarelo, 15 minutos más o menos que puedan tener una exposición sobre las temáticas que prepararon, y que luego pasemos a preguntas, las cuales les pedimos que sean a través del chat, para poder tomar registro y poder ir viendo, bueno, si quieren a ver que les conteste a alguien puntualmente, o dejarla abierta para que algunos de los que van a exponer tomen la palabra, y bueno, podamos hacer dinámico, digamos, lo que es esta instancia en la que estamos hoy convocados. ¿Sí? Así que bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar, si les parece, con Glenda Morandi, que es, como decíamos, la directora de la carrera, para que pueda comenzar con su exposición. Bueno, gracias Gi, gracias Lía. Saludarlo a Francisco también, saludarlas a todas y a todos en este espacio de encuentro. Muy, muy importante, muy relevante que la facultad está organizando, porque tenemos toda es una necesidad importante de encontrarnos. Nos estamos encontrando en los espacios que tenemos que desarrollar con compromiso y con mucha dedicación, hoy más que nunca en relación con nuestros estudiantes, pero también creo que estamos necesitando encontrarnos para ir reflexionando sobre temas que veníamos ya abordando previamente, que venían de la mano de las transformaciones culturales, históricas,
que estaban aconteciendo, pero que seguramente esta tragedia que supone la pandemia mundial que estamos viviendo nos atraviesa porque hace estallar un montón de situaciones, de contradicciones, de procesos sociales, culturales, políticos, económicos, que se venían discutiendo y que desde el campo pedagógico veníamos analizando de cerca, pero que de nuevo estallan con otra envergadura, ¿no? La carrera de especialización, como decía Julián, en comunicación y educación, surge como una continuidad de alguna manera en su momento de la carrera de profesorado en comunicación social, pensando este espacio de las especializaciones como espacios de mayor profesionalización en torno a alguna temática determinada de un campo laboral, en este caso de un campo específico de prácticas y de procesos, como es el campo de comunicación-educación, y posteriormente la creación de la maestría en comunicación y educación le da este recorrido académico, un completamiento, digamos, que nos permite profundizar todavía más en el campo de investigaciones que colegas van desarrollando en la trayectoria que la facultad ha tenido siempre en el campo de comunicación y educación, que dio lugar, entre otras cosas, a la creación de la carrera del profesorado a partir de la existencia previa del espacio de la asignatura Comunicación y Educación y del Centro de Comunicación y Educación, en su momento liderado por Jorge Huergo, ¿verdad? Es desde ese lugar que la carrera toma también este paradigma que está señalado en el título de la charla, que tiene que ver con las pedagogías críticas. Con Sebastián habíamos pensado también que el espacio de trabajo se lo dejáramos fuertemente también a nuestro invitado, ¿no es cierto? Así que simplemente es recuperar que esta carrera tiene el sentido de abordar en un núcleo básico de saberes los entrelazamientos entre los campos de comunicación, educación, cultura, pensando allí los procesos de formación de sujetos y de socialización, los procesos de producción social de sentidos y significados, y en el campo de la cultura los modos de estar juntos desde estos imaginarios, desde estas significaciones, desde estos procesos de formación de identidades de sujetos, ¿no? Que ya venían siendo interpelados fuertemente, como les decía, habiendo atravesado una suerte de crisis o de desordenamiento el proyecto educativo cultural de la modernidad, y habiendo empezado a gestarse un conjunto de transformaciones culturales que dieron lugar a numerosas prácticas, procesos, fenómenos, que fueron desanclando a la institución escolar como el centro, el epicentro de los procesos pedagógicos, y fueron atravesando a los sujetos, a las formas de relación social, a las autoridades, a la legitimidad del saber, a las formas de circulación de ese saber, a las diferencias entre la cultura popular y la cultura académica, o la cultura legitimada desde los sistemas educativos, y estos desórdenes de los procesos culturales de la modernidad iban encontrando también desde el campo de la pedagogía crítica un lugar que ya a nivel conceptual, a nivel reflexivo, a nivel ideológico, ético y político, Paulo Freire había comenzado a problematizar incluso a finales de la década del 50 y principios de la década del 60, ¿no es cierto? Y de allí en más, con toda su contribución hasta su fallecimiento, y que fue recuperado por una línea de pensamiento pedagógico construida en los bordes, es decir, construida en el campo pedagógico de algunos intelectuales norteamericanos como Giroux y McLaren, que empezaron, y que enlazados también con Alicia de Alba en México, por ejemplo, con Adriana Puigros en Argentina, empezaron a conformar este campo de construcción de un abanico de lo que se fue llamando pedagogías críticas de los bordes, pedagogías de las diferencias, pedagogías de las articulaciones de las diferencias, que en principio recuperaban toda la producción político-pedagógica de Paulo Freire, y de alguna manera la actualizaban a los procesos que se estaban viviendo en América Latina, sobre todo a partir de las profundas desigualdades sociales, pero también étnicas, de género, generacionales, en relación a los jóvenes, por ejemplo, a los jóvenes. Y es desde allí que estos recorridos vuelven a colocar en discusión los planteos centrales de Paulo Freire, recuperando para eso
la noción del inexorable protagonismo histórico de los sujetos en los procesos de sus propios recorridos formativos, de su propia formación, ¿no? Francisco nos va a hablar de la lectura, nos va a hablar de unos particulares modos de la lectura, desde sus estudios sobre la historización de estos procesos, y sabemos que Freire planteaba que la lectura tiene que ver no con descifrar signos en una hoja, sino que tiene que ver con mirar el mundo, comprender el mundo, insertarnos en ese mundo para transformarlo, ¿no? Salir de una inmersión ingenua y pasar a poder asumir una transformación cultural de nuestra propia historia, ¿no? Como sujetos existenciales, como sujetos de la historia, estamos llamados entonces, desde la perspectiva de Paulo Freire, como sujetos inacabados, estamos llamados a leer esa realidad, pero también desde el punto de vista nuestro de la formación y como educadores, comunicadores, estamos llamados a reconocer las lecturas del mundo que hacen nuestros educandos, ¿sí? Quizá esta idea de pasar de una homogeneidad vinculada al proyecto educativo de la modernidad a una multiplicidad de lecturas del mundo que habilitamos en los espacios de formación, sea una de las formas que podemos enlazar esta idea de las lecturas transmedia, pensando en que nuestras aulas se conviertan en lugares polifónicos en donde nombrar el mundo y leer el mundo puede ser producido por muchos y no por una única voz, ¿no? Como dicen McLaren y Giroux, Peter McLaren y Henry Giroux, esta alusión de la pedagogía crítica a esta diversidad de lecturas, diversidad de recorridos, no tiene que ser celebrado desde la idea neoliberal de la diversidad, ¿no? Desde esta perspectiva de pensar que entonces valen, digamos, de la misma manera las voces en un concierto neoliberal en el que en realidad ninguna voz termina siendo potente y hay una banalización de estas voces, ¿no? Y de estas lecturas del mundo, sino siempre poniendo en juego las categorías de justicia y de desigualdad, de poder y de, por lo tanto, justicia e igualdad en el centro de las preocupaciones, ¿sí? Así que creo que la carrera apunta a pensar en prácticas, procesos y fenómenos que desde tres grandes campos que aborda, retomando este paradigma, que son el campo de las organizaciones o del territorio, el campo de las instituciones escolares y el campo de las tecnologías y los medios, de qué manera los podemos afrontar, los podemos transitar, pensándonos siempre parados desde estos posicionamientos, ¿sí? Esa es un poco la idea, el sentido del lugar desde el cual dialogamos, quienes estamos trabajando en este espacio, quienes trabajamos en el marco del profesorado, coordinados también en ese caso por Sebastián, y que seguramente vamos a intentar compartir en esta charla. Solo para cerrar me gustaría leerles algo que es una invitación que nos hace uno de los representantes de esta perspectiva de la pedagogía crítica, que es Peter McLaren, para que esa sea una invitación para la conversación, ¿no? Dice Peter McLaren: permítaseme concluir formulando una invitación hecha por la pedagogía crítica, la de someter la realidad a las exigencias de un mundo más justo. Al hacerlo debemos abstenernos de descubrir la realidad objetiva. Antes bien tenemos que aproximarnos a la realidad como un acto de conocimiento, permanentemente imaginado y permanentemente recreado en el fuego de nuestra memoria. La invitación de que hablo llama a la reconstrucción de una praxis que alienta a aquellos que, en lugar de conformarse con visitar la historia como cuidadores o guardianes de la memoria, optan por vivir en la fragua de la historia en la que se forja la memoria, ajustándola a los contornos de un sueño y en la que adquiera incluso la fuerza inmanente de una visión. Es una praxis en la que a los estudiantes se los alienta a pensar y a actuar desde los márgenes, donde no se considera a los grupos minoritarios como grupos de interés que deban ser sumados a un pluralismo preexistente, sino como grupos que ofrecen una perspectiva dialógica fundamental en relación con lo que significa ser ciudadano de la historia. Considerada de esta manera, la praxis equivale a narrar nuestras vidas y a vivir históricamente en la política de nuestra existencia cotidiana. Y no de una historia cualquiera,
sino de una historia que importa, una historia configurada por la práctica crítica. Y al hacer una historia que importa, al mismo tiempo abrimos un espacio para referir y volver a referir nuestras historias, en forma que ya no necesitemos pedir permiso para narrar la apasionada especificidad de nuestras vidas. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Glenda. Continuando entonces con la charla, vamos a darle paso a Sebastián Domominsky. Sebastián, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Acá estoy, sí. Bueno, qué lindo y qué interesante, Glenda. La verdad, qué clima que creaste, que, ¿no? Esta cosa de la mediación tecnológica parece que de a poquito también lo va permitiendo, pero qué interesante tus palabras y qué lindo clima que creaste, sobre todo con estas últimas reflexiones de McLaren. Personalmente lo conocí a través de Jorge, del querido Jorge Huergo, un autor que muchos valoramos. Quiero comenzar agradeciendo, por supuesto, a Lía, a Giselle, a Julián, la realización de esta charla y específicamente a Francisco, que se haya sumado, que haya tenido las ganas de acompañarnos en este desafío grande que surgió conversando un poco con Lía y también con la idea de que Francisco pueda participar en principio de lo que iba a ser una clase para muchos de la materia que están cursando conmigo en el marco de la maestría en Comunicación y Educación y de la querida especialización en Educomunicación también, que bueno, finalmente hoy es un espacio abierto, es un espacio de reflexión y en el cual yo personalmente, digamos, de alguna manera intenté, o voy a intentar, hacer una breve reflexión sobre una pregunta que a mí me inquieta, ¿no? Que es cómo de alguna manera podemos pensar la educación transmedia, que quizás es una de las perspectivas más de vanguardia o más novedosas en el campo pedagógico, como un elemento clave en este contexto de pandemia para articular las tecnologías con las pedagogías críticas y también con las tradiciones latinoamericanas, ¿no? Cómo poder, desde ese lugar de la educación transmedia que problematiza profundamente la mediación tecnológica en el contexto actual y sobre todo a partir del surgimiento de la pandemia que nos arrojó de una manera no deseada al uso masivo de plataformas como Zoom, Classroom, Moodle, y estamos todo el tiempo saltando, recién Francisco decía, ahora ya no hay cumpleaños, hay zumpleaños, ¿no? Porque nos encontramos en pantalla repartida. Si prestamos atención, la televisión está copiando el formato, fíjense que el formato de pantalla repartida de Zoom ya entró a la tele rápidamente, y aunque no sea por Zoom, ya lo vemos ahí, ¿no? Cómo nuestro mundo se está transformando, y me parece que una clave en este momento es tratar de narrar algo de lo que nos está pasando y desde ahí problematizar algunos elementos. Por eso yo me animé a buscar 7 pistas, que es un poquito lo que voy a intentar presentar, que son 7 pistas para construir nuevamente algún tipo de mapa nocturno, probablemente más opaco que nunca. Si Canclini nos decía que hacía mapas nocturnos junto con Jesús Martín Barbero a fines de los años 80 y principios de los 90, imaginémonos ahora qué claridad podemos tener en la incertidumbre en la cual hemos sido arrojados. Y justamente yo quería plantear estos 7 elementos porque para mí son importantes, porque yo creo firmemente que la educación transmedia se puede vincular y se puede articular con nuestra historia y con nuestras tradiciones y con nuestras perspectivas pedagógicas. Porque el primer elemento que hoy tenemos que reconocer es que la mediación tecnológica en la educación necesariamente implica que volvamos a hacer aquello que Freire nos enseñaba desde el año 1968 en su libro Pedagogía del Oprimido, que es reconocer el universo vocabular de los sujetos, y que el querido Jorge Huergo después nos decía que es reconocer su mundo cultural. Es decir, que lo primero que nosotros tenemos que seguir pensando cuando desarrollamos o desplegamos estrategias pedagógicas mediadas por tecnología es cómo vamos a hacer del allí del otro nuestro aquí. ¿Cómo actualizamos ese concepto que para mí es estructural y probablemente me arriesgaría a decir el que sostiene la perspectiva de la comunicación y educación popular? ¿Cómo hacemos del allí, del otro y mi aquí? ¿Dónde están esos otros? ¿Cómo los puedo ir a buscar? Y ese es un elemento que me parece que en la mediación tecnológica hoy es clave. Y ahora lo voy a ir desandando en alguno de los otros puntos, porque ¿no? Tenemos esta tensión entre, por ejemplo, las plataformas institucionales.
Ahora, ¿nuestros estudiantes estaban preparados para las plataformas institucionales o están en otros lados? El segundo elemento que quiero plantear, y después voy a retomar esto que dije recién, es que estamos en un contexto de una educación virtual no deseada. Y cuando hablamos que es una educación con un modelo no deseado, le estamos quitando al proceso pedagógico uno de los motores principales en el aprendizaje, que son las ganas de estar ahí. No es lo mismo cuando un estudiante se inscribió en la especialización con toda la expectativa de conocer a sus compañeros, de tomar esos mates que a mí me están dando ganas, que veo en varias de los cuadraditos de cada uno de ustedes que circulan. No es lo mismo ese mate que yo quiero que me lo pasen y no puedo. Exacto, Francisco, la vi a Giselle también, digo, ¿no? Carolina creo que también anda con un mate por ahí. Digo, no es lo mismo. Y esa situación no deseada nos quiebra, nos rompe los modelos en los cuales hasta ahora veníamos pensando la mediación tecnológica en educación, porque la mediación tecnológica implicaba que si yo elijo una carrera de distancia, hago una carrera de distancia. Y si yo elijo una carrera presencial, hago una carrera presencial. Lo que nos pasa ahora es que elegimos un formato y nos encontramos sumidos en otro. Y esa cuestión del deseo como motor, digamos, como alimento base en el proceso pedagógico para mí es fundamental, y ese es el segundo tema o el segundo punto para plantear. El tercero, esta tercera pista que yo traigo como para conversar con ustedes, es que esta virtualidad es una hija de la presencialidad. Nosotros cargamos con las marcas de nuestros procesos pedagógicos previos, que son presenciales, en la mayoría de los casos, arrojados a la virtualidad. Pero ahí hay un potencial enorme, porque no es que cada uno está en su lado y la mayoría de la gente no se conoce. Mis propios estudiantes de maestría que están hoy acá tienen un año de cursada previa. Y quienes vienen a la especialización, en muchos casos, por ejemplo, es una articulación que hicimos con un gremio docente. Entonces son compañeros del gremio y se conocen. Y cuando trabajamos con nuestros estudiantes en la facultad, particularmente en el profesorado en comunicación, que es una carrera que en general los estudiantes la hacen sobre el final, tienen 4 o 5 años ya, entonces han tomado esos mates, han transitado esos pasillos, se han encontrado con otros. Esos lazos que son producidos en otro ambiente, para mí hoy son centrales recuperarlos, y muchas veces cuando pensamos en educación a distancia, no los tenemos en cuenta, porque justamente la particularidad de la distancia es que ese lazo previo no existe. Esa es una tercera pista. La cuarta es que por todo esto, de alguna manera, el paradigma tradicional de la educación a distancia no nos permite resolver los problemas que tenemos. Porque es una educación no deseada, porque tiene marcas previas, porque nuestros estudiantes y nosotros mismos no tenemos las habilidades necesarias para gestionar el multiplataformismo en el cual vivimos, ¿no? Yo a los pocos días de inaugurada la pandemia di mi primera clase por Zoom. ¿Tenía un miedo? Muchísimo miedo, más que cuando di algún curso de doctorado, incluso sin haber sido doctor todavía, que me asusté mucho porque, bueno, fue una oportunidad. Digo, nos daba mucho miedo porque nosotros no sabemos. Entonces, digamos, ese paradigma de la educación a distancia no lo resuelve porque estamos en una situación que no elegimos, pero por supuesto tampoco lo resuelve trasladar lo que veníamos haciendo en la presencialidad al mundo virtual. Esa es otra tensión, que no tenemos ni la certeza de lo que veníamos haciendo, ni la certeza que nos da la historia y la tradición robusta y contundente de la educación a distancia, que en el campo latinoamericano podemos incluso referirnos a Radio Sutatensa, que es un proyecto de educación a distancia mediado por tecnología radiofónica, que formó más de 400.000 campesinos en Colombia desde los años 60 hasta los años 80, articulado con una perspectiva incluso de las más interesantes de la Iglesia Católica. Entonces, ¿dónde nos paramos? Esa incertidumbre, ¿dónde nos paramos? No nos sirve Sutatensa, no nos sirve la educación a distancia tradicional, el Moodle nos queda corto, y trasladar lo que sabíamos hacer tampoco, ¿no? Ese escenario es un escenario de muchísima incertidumbre y complejidad. Entonces, de alguna manera, es un momento de innovar. Este sería otro punto, es un momento de ensayar.
es un tiempo para aprender. Y también es un momento de muchísima humildad, que a veces el rol docente no la tiene, pero no solo no la tiene por nosotros, sino por la expectativa que el estudiante pone en nosotros. El docente tiene que saber. Y acá el punto de partida es que para esto nosotros no sabemos, estamos aprendiendo. Y eso también es importante que lo podamos transmitir a nuestros estudiantes, porque a mí lo primero que me pasó cuando armé en un grupo, en un instituto de formación docente, donde yo doy clase, en un terciario, para chicas que están formándose para ser maestras de educación inicial, básicamente, como las tenía en Facebook, salió las salas de Facebook y me animé a armar una sala de Facebook al día siguiente de que Facebook lo había puesto como opción. Les puse un texto así de largo, diciéndoles, chicas, yo esto no lo sé hacer, bánquenme. Me bancan, hacemos juntos, exploramos, inventamos. Yo no sé. Y ese es un lugar del rol docente que es muy difícil, porque en realidad nosotros, nuestra relación histórica con los estudiantes es una relación de saber-poder, ¿no? Nuestro lugar se valida por el saber que tenemos y en este y a veces nuestros estudiantes saben mucho más que nosotros. Esto en el campo de la tecnología educativa es una máxima, ¿no? Encima nos vamos adaptando ni siquiera a las plataformas que ya conocíamos, a las cosas que esas plataformas van sumando día a día. Y en ese sentido, vemos, por ejemplo, como Facebook y Zuckerberg, que no se pierde una, ya creó las salas de Facebook, las salas de Instagram, las salas de WhatsApp, porque dijo a mí, Zoom no me va a tocar la suprahegemonía mundial que tiene hoy Facebook en todo lo que tiene que ver con redes sociales y plataformas de comunicación. Ojo con TikTok, que viene levantando. Creo que casi todos hemos jugado con algún TikTok en estos 2 meses, o por lo menos lo hemos visto. Una cosita que era para niños, de repente explotó y se hizo masiva, y no es de Facebook. Nada, pequeña perlita para tener en cuenta. Entonces decía, es un momento de innovar, de ensayar, mostrar lo poco que sabemos, pero también las ganas que tenemos de seguir aprendiendo, porque si hay algo que nos encanta de nuestra profesión, que es la docencia, es la de seguir aprendiendo. Otro elemento que a mí me parece fundamental destacar, y ya con esto voy empezando a redondear, es la necesidad de dialogar con otros. No sé si les ha pasado a ustedes, la soledad terrible al momento de diseñar clases sobre plataformas que uno desconoce, es uno de los elementos para mí más angustiantes. Los que trabajan en cátedras por ahí lo pueden resolver con sus compañeros de cátedra, pero a mí me tocó armar, por ejemplo, una materia de posgrado como esta, que si no fuera por la participación y el acompañamiento, y la nombro porque está acá presente, por supuesto, porque es docente conmigo, de Antonieta Teodosio, con la cual pude pensar, discutir, incluso discutir, porque uno a veces incluso tiene que poner algunas cosas arriba de la mesa, pero la necesidad de compartir con otros lo que uno va pensando, que como no tiene certezas, necesita reflexionar, necesita de la asistencia y sobre todo del diálogo para poder ir estructurando. Y como último punto, y acá me meto específicamente en por qué la educación transmedia, y en eso estoy muy contento que después Francisco, que sabe mucho más del tema transmedial que yo y de las lecturas, vaya a poder desplegarlo, pero hay un elemento en la educación transmedia que para mí en este momento es clave y que de alguna manera también articula y da ciertas pistas sobre estas inquietudes que yo venía planteando, que es la necesidad de una mixtura de estrategias. La necesidad de una mixtura de estrategias porque, como dijimos, nuestros estudiantes no están en el Moodle. Nuestros estudiantes no estaban en Classroom esperándonos. Nuestros estudiantes estaban en WhatsApp, nuestros estudiantes estaban en Facebook, nuestros estudiantes estaban quizás un poquito en TikTok, algo en Twitter, pero no estaban en el Moodle, en aulas web. No estaban ahí. Y si nosotros queremos hacer del allí del otro nuestro aquí, por supuesto que tenemos que respetar a rajatabla, porque somos docentes de instituciones que nos invisten con su sentido, somos docentes universitarios de un sistema nacional, somos docentes de un instituto de formación docente o de escuelas secundarias de un sistema como el de la provincia de Buenos Aires, que es el segundo más grande de América Latina, y eso tiene un peso enorme. Acá yo no estoy hablando de faltarle respeto a la institucionalidad, sino de complementarla. Y esa mixtura de estrategias tiene dos elementos que hoy son claves.
Por un lado, las plataformas y por el otro, los lenguajes, que es lo que nos enseñó el concepto de transmedia, la multiplataforma y el multilenguaje. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos poder pensar nuestras estrategias pedagógicas diversificando las plataformas para ir a buscar, como nos decía Paulo Freire, y después nos enseñó aún un poco mejor Jorge Huergo, a los sujetos allí donde están, para reconocer su mundo cultural, su universo vocabular, sus prácticas, sus tácticas. No, no para quedarnos allí, ojo, porque esto también lo aclaraba Freire, no es hacer del allí y del otro mi aquí para quedarme ahí, sino es como punto de inicio para desde allí empezar a caminar juntos. Y quizás empezamos abriendo un Moodle y teniendo un grupo de WhatsApp, y después el WhatsApp, como me pasa a mí personalmente, también un WhatsApp que lo odié los primeros 15 días, hoy ya prácticamente no tiene sentido. Pero probablemente ese WhatsApp, como era para estudiantes que estaban empezando un proceso pedagógico, en algunos momentos de angustia fue clave para poder tener ese pequeño lazo que nosotros sabemos, sobre todo en los primeros años de los procesos pedagógicos o en la educación secundaria, por ejemplo, que es un lazo delicado y que se puede cortar, ¿no? Tener ese lazo y esa vinculación tendida es estratégico y es fundamental para agarrarnos fuerte y ahí caminar juntos. Y una vez que estamos caminando juntos, ahí ya nos metemos en Moodle, en Classroom, digamos, en Edmodo, en las plataformas educativas que tienen un montón de cosas, pero me parece que eso es central, poder diversificar la estrategia y complementar las plataformas tradicionales con las plataformas que utilizan los sujetos, yo creo que eso es fundamental y eso también es la perspectiva que a mí me parece importante recuperar, que la tradición de las pedagogías críticas y de la comunicación y educación popular nos enseñaron. Por supuesto, adaptadas a una pandemia en el siglo XXI. Y otro elemento que para mí es clave también es el multilenguaje. Porque hoy, si hay algo que nos quedó claro, es que la posibilidad de narrar que tienen nuestros pibes y nuestras pibas no solamente tiene que ver con lo escritural, y que si vamos a trabajar con mediaciones tecnológicas y tenemos una plataforma que acepta que subamos podcast, que subamos videos, que subamos archivos con otra complejidad, seguir apuntando a la lógica escritural cuando el mundo cultural de estos sujetos reconocemos cada vez más, que lamentablemente nos guste, no nos guste, nos interesa, nos parezca una pavada o no, ese mundo cultural también está atravesado por TikTok. Y TikTok lo menciono porque, ojo, Facebook fue texto con un poquito de imagen, Instagram fue prácticamente todo imagen, TikTok es todo video. TikTok es 100% audiovisual, prácticamente no tiene texto. Entonces las lógicas, de las cuales seguramente ahora Francisco nos va a ilustrar muchísimo más, las lógicas de nuestros jóvenes, de nuestros pibes, de nuestras pibas, se están también configurando en esos lugares. Y para mí, en ese sentido, recuperarlas es central para ponerlas en diálogo. Yo personalmente abierto a que en una consigna, en vez de presentar un texto escrito, trabajen y hagan un podcast, un audio que hoy lo graban con cualquier video, o dialoguen en una conversación de Zoom, la graben y la suban. Y después me di cuenta que hay programas gratuitos que yo no conocía, que las y los estudiantes usan y suben cosas novedosas y se graban y hacen videos, y no sé si está acá presente un estudiante de la especialización que hizo algo de este estilo para un trabajo práctico de la semana pasada, filmó el cielo moviéndose desde su balcón y la ciudad prácticamente desierta, ¿no? Para ilustrar en un trabajo práctico la relación entre naturaleza, cultura y pandemia en este momento, y la verdad yo me quedé maravillado porque a mí ni siquiera se me había ocurrido que una cosa de esa manera se podía hacer. Entonces, me parece que simplemente, como para ir cerrando, yo creo que en este momento hay una discusión fuerte sobre la mediación tecnológica vinculada a los procesos pedagógicos. Yo creo que la pandemia tiene una situación de excepcionalidad muy grande que lamentablemente no elegimos, pero que nos va a enseñar un montón. Es una instancia de aprendizaje forzoso, pero es una instancia de, digamos, que nos sacó de cierta comodidad y nos movió en otro lugar, nos movió a otro lugar, perdón. Entonces, todo este escenario a mí me parece más que apto para que, si algunos veníamos discutiendo la centralidad y la importancia de la incorporación de las tecnologías en los procesos pedagógicos, no de una mirada tecnicista, no para llenar de aparatos y para ser modernos o posmodernos o como sea, o líquidos, ¿no? Sino justamente porque
en muchos casos, la incorporación de tecnologías, de plataformas o de nuevos lenguajes, en realidad no tiene que ver tanto con cierto halo de modernidad, sino con recuperar el mundo cultural y el universo vocabulario de los sujetos y las sujetas con los cuales tenemos que trabajar. Así que bueno, esta era la idea, estos son los 7 puntos para intentar tirar algún tipo de mapa nocturno en toda esta incertidumbre que nos encontramos. Bueno, muy bien, muchas gracias, Eva. Antes de dar la palabra a Francisco Alvaredo, tenemos algunos mensajes en el chat y quería leerlos un poco para que no se nos pierdan, que ya hay varios, y las preguntas sí las leemos después, ¿sí? Pero, por ejemplo, agradecía en la introducción Helmut a Glenda, decía, es importante situar este punto de partida, maravilloso McLaren, decía Isabel Peise, decían también, más que buscar, pienso que es un relacionarse de otra manera y un darle otro lugar al otro. Hay una hibridación de los géneros y los formatos. Gracias por nombrar a Radio Sutatensa. Después, otro comentario decía, los niños empezaron a migrar de TikTok a causa de la superpoblación adulta. Preguntaban hacia dónde. Después dicen, el ejercicio docente debe ser un camino de reflexión con las comunidades académicas, pensar el aula abierta. ¿Sí? Eso lo decía también Helmut. Tenemos por ahí, me quedo pensando también en el rol y el uso del tiempo, cómo repensarlo en este marco, para que vayamos tomando nota y veamos después cómo se van a dar tiempo para ir dando respuesta a estos puntos que van marcando. Por otro lado decían también que seguimos teniendo un problema estructural, y bueno, decían, claro, no se piensa o se diseña o tiene en cuenta el contexto para la educación remota que estamos viviendo. Dicen por acá también, bueno, un poco para también ir viendo cómo al mismo tiempo que vamos teniendo las intervenciones, van charlando un poco por chat, que es un poco la modalidad que tenemos también a través de Zoom, para no dejar todo para lo último, ¿sí? Y a los que se fueron conectando más tarde, ahora le vamos a dar paso a Francisco Alvarelo, va a tener también su intervención de más o menos 15 minutos, y las preguntas que tengan, que las puedan ir volcando hacia el chat, para después dar el lugar a ellas para que puedan ir respondiendo los expositores, ¿sí? Así que, Francisco, si estás por ahí, pasamos, le abrimos el micrófono. Francisco. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es una alegría volver a mi querida Facultad de Periodismo. Veo algunas caras conocidas como Cristian Alonso, Nancy, Diana Rañaga por ahí. Hemos cursado allá lejos y hace tiempo. Y bueno, distintos proyectos que estamos bastante vinculados con la facultad. Yo tengo algún problemita de conexión, tal vez, si ustedes me dicen si se corta o algo. Gracias por Glenda y Sebastián por el marco. Muchas de las cosas que yo les voy a presentar están en diálogo con todo esto que dijeron, y voy a tratar de ir en la presentación dando cuenta de eso. Voy a compartir una presentación en PowerPoint que prometo que no es mucho texto, quédense tranquilos. Como para, más que nada como una ilustración, no voy a leer, una ilustración de lo que estamos hablando. ¿Se ve bien la presentación? ¿Sí? No sé si ahí... ¿Sí? Ok. Más que nada, bueno, estas son algunas ideas que están en mi libro Lectura Transmedia, que tuve la posibilidad de presentarlo el año pasado allá, todavía cuando se podía ir. Ahí a la facultad, había algunos que tal vez están presentes ahí en la presentación, junto con Paula Porta y Álvaro Liuzzi, que hicimos la presentación el año pasado, y yo me voy a centrar como en uno de los últimos capítulos que tiene que ver con la cuestión de la educación, que está muy en diálogo con lo que recién escuchábamos de parte de Glenda y de Sebastián. Primero, a mí me gusta siempre arrancar por acá, que es marcar el antes y el después, y ahora hay otro después tercero, que es la pandemia, ¿no? Pero bueno, en ese momento, cuando pensamos lo que es la lectura, yo me dediqué a estudiar las prácticas de lectura, ¿no? De una perspectiva más comunicacional, muy vinculada a la ecología de los medios, a las narrativas transmedia,
no tanto a la pedagogía, si se quiere, o el aspecto más psicológico de la lectura, sino más bien desde un contexto más, si se quiere, antropológico, sociológico, que da cuenta de cómo leemos, ¿no? Y una primera cosa que no se nos escapa es que no leemos como leemos antes, o leer no es lo que era. Ahí podemos ver algunas constantes y algunos cambios, ¿no?, en la lectura. Siempre, evidentemente, necesitamos los seres humanos de hacer algo mientras hacemos otra cosa, ¿no? Esto de estar leyendo mientras esperamos que pase el transporte, ¿no? Hay una asociación entre transporte y lectura siempre muy, muy fuerte, ¿no? Y se sigue reproduciendo, tal vez ahora no, porque no nos estamos moviendo, ¿no? Pero siempre que nos movemos en las ciudades, lo que se llama la lectura intersticial siempre estuvo presente. Antes lo hacíamos a través de otros dispositivos, ahora lo hacemos con el dispositivo móvil, ¿no? Pero como decía McLuhan, siempre vemos como por un espejo retrovisor, ¿no? Esta es una captura del libro El medio es el masaje de McLuhan, del año 67, que dice: el pasado se fue por allá, cuando tenemos que hacer frente a una situación completamente nueva, siempre tendemos a encariñarnos con los objetos, con el sabor del pasado más reciente. Miramos el presente en un espejo retrovisor, avanzamos hacia el futuro yendo hacia atrás. Los suburbios conviven imaginativamente con Bonanza. Los que tenemos algunos años nos acordaremos de Bonanza. Estamos en un coche avanzando, pero vemos en el espejo retrovisor una carroza tirada por caballos, ¿no? Y de algún modo siempre la evolución cultural y la evolución tecnológica siempre produjo este cimbroneo entre lo nuevo y lo viejo, entre mirar lo nuevo con los criterios de lo viejo, ¿no? Que un poco eso hacía mención Sebastián cuando hablaba de cómo estamos enseñando hoy con Zoom, ¿no? Si estamos replicando, buscando hacer lo mismo que hacíamos antes en la clase con el nuevo medio, digamos, ¿no? Pensando que con el solo uso del nuevo medio ya estamos innovando, y es mucho más que eso, ¿no? Siempre tenemos, como se llama McLuhan, esas configuraciones mentales que nos hacían repetir lo mismo en el nuevo envase, digamos, ¿no? Y esto es muy recurrente, a mí me gusta siempre hacer este ejercicio, que es buscar la palabra leer en Google, y aparece, como verán ustedes, imágenes de que un libro es un libro papel, digamos, ¿no? O que leer, ¿no? Como pongo acá en Google Imágenes, leer es lo que hacemos en un libro papel, en un único dispositivo, que es el libro impreso. Y todavía en nuestra percepción mental está ese dispositivo asociado al acto de leer, ¿no? Tenemos ese escenario, digamos, del pasado asociado, ¿no? Este acto de leer en solitario y no hacer otra cosa, y en un momento de concentración y de silencio, es cada vez menos frecuente, menos en este contexto de la pandemia. Vivimos en casa, convivimos con un montón de personas, los que viven con su familia, y hay ruidos, hay interrupciones, hay muchas pantallas, hay muchos tomando clases por Zoom. Bueno, y esto es cada vez más infrecuente, pero en nuestra biblioteca mental, en nuestra diccionario mental, cuando hablamos de lectura nos imaginamos eso. Incluso en las encuestas de lectura, cuando se responden en la encuesta de lectura, siempre está asociado a leer con esto que hacemos, que cada vez es menos frecuente. Por eso aparece siempre lo nuevo. Cuando aparece el nuevo, decía McLuhan, miramos el mundo desde el ambiente mediático anterior, ¿no? Todavía estamos muy metidos con el ambiente mediático del libro, con su consecuente lectura concentrada, lineal, jerárquica, silenciosa, etc. Y todo lo nuevo que viene a cambiar eso es visto en clave negativa. Cada vez leemos menos, cada vez leemos peor, leemos superficialmente, leemos mal, ¿no? Los jóvenes no leen, ¿no? Esta mirada siempre está contagiada de cierta nostalgia hacia el pasado, ¿no? Y esto pasa con todos los medios, ¿no? A mí me encantan estas imágenes así del pasado, ¿no? En blanco y negro sobre todo, cómo era lo que era la centralidad de la televisión hasta hace 20 años, pongamos, ¿no? El medio hegemónico por excelencia, el generador de conversaciones, el dinamizador social, ¿no? Lo mismo pasaba con la radio, ocupaba el centro de la escena, generaba conversaciones, los imaginarios, ¿no? Los radioteatros, etc., ¿no? Y siempre estuvo esta lucha entre la pantalla y el libro, ¿no? En su momento la discusión era en la televisión, ¿no? El que ve televisión es una persona prácticamente infradotada, que no va a poder ser manipulada por las grandes corporaciones y digamos, por la videopolítica, decía Giovanni Sartori, no homo videns, ¿no? En cambio, el Homo sapiens, que lee libros, es una persona más inteligente. Siempre estuvo el lenguaje audiovisual bastante subestimado en la enseñanza, ¿no? La incorporación del alfabetismo audiovisual o la alfabetización audiovisual
siempre fue muy problemática porque siempre se veía la imagen como la hermana pobre, digamos, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Sos más inteligente si lees, en cambio la imagen, ¿no? Como no requiere tanta decodificación y la manipulación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si ya teníamos una deuda con el alfabetismo audiovisual, con lo digital, bueno, estamos todavía muy, muy verdes, digamos, ¿no? Entonces yo en este libro lo que planteo es como un pasaje, ¿no? Hablar del alfabetismo mediático, o bueno, acá hay muchos paradigmas dando vueltas, ¿no? La educomunicación, el alfabetismo mediático, los que queramos incluir autores de un lado o del otro, pero básicamente la enseñanza crítica de los medios, podemos decir, ¿no? O las pedagogías críticas también, ¿no? Que se habló bastante de McLaren, y yo después lo voy a mencionar un poco más tarde. Cómo pasar del alfabetismo inspirado, digamos, en un ecosistema de medios, uno a muchos, o broadcasting, a un ecosistema de medios en red, ¿no? Donde es bastante más complejo identificar de dónde viene el mensaje, quién lo generó, ¿sí? Donde es más sensible o más urgente la alfabetización crítica de los medios, ¿no? Hasta se habla de la news literacy, ¿no? El alfabetismo crítico de noticias, ¿no? A partir de las fake news, etcétera, ¿no? O sea, estamos asistiendo a una resucitación, digamos, de viejas prácticas de lectura crítica que venían ya de los diarios, o sea, o de las revistas, ¿no? Desde cómo leer al Pato Donald casi, ¿no? Lo digital viene como a hacer visibles viejas deudas que teníamos con el alfabetismo crítico, ¿no? Entonces, para hablar de alfabetismo transmedia, este es un concepto, bueno, que lo trae acá bastante Carlos Escolari, cuando abre un poco esta idea de la narrativa transmedia llevada a la educación, y pensar, bueno, cómo aprenden nuestros alumnos por fuera del sistema educativo, algún comentario hacía recién Sebastián de sus alumnos, qué competencias desarrollan a veces por fuera de las aulas, pero que se pueden incorporar y se pueden aprovechar educativamente, ¿no? Ese es como el pasaje que quiero proponer, y yo en este capítulo del libro lo que propongo es como un enriquecimiento del concepto de alfabetismo transmedia con algunos pasajes, algunas tensiones y algunos mitos que habría que, a mi modo de ver, derribar, ¿no? Por ejemplo, el primero que hay que derribar ya y poner una bomba y que desaparezca para siempre es el concepto de nativo digital, ¿no? Tenemos que abandonarlo porque cada vez se explica menos lo que está pasando, ¿no? ¿Quiénes son los nativos digitales? Algunos decían, los nativos digitales no existen, los nativos digitales son los padres, ¿no? Porque ese concepto que en algún momento, en 2001, cuando Prensky lo propone, ayuda a explicar un poco lo nuevo, como toda metáfora ya llega un momento que se vuelve un escollo, digamos, se vuelve un obstáculo que hay que superar, digamos, ¿no? Porque los chicos no es cierto que sean más inteligentes o que sepan más que los docentes. En todo caso, si recuperamos, por ejemplo, el concepto de alfabetización digital de Gutiérrez Martín, tienen un aspecto un poco más facilitado, que es el aspecto tecnológico de la alfabetización digital, que es el manejo de los aparatos. Pero después, todo lo que tiene que ver con el análisis crítico de la información, con recuperar el conocimiento del uso o de la trayectoria, aprovechando este contexto de la educación mediática o la comunicación eficaz, hay un montón de otros aspectos que tienen que ver con la alfabetización digital crítica que no lo resuelve manejar los aparatos, apretar botones. Nos ha pasado seguramente lo que hemos transitado las aulas, muchos de los que estamos acá, que los supuestos nativos digitales no saben hacer cosas básicas con Word o con Excel, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperar estas competencias? Sí, pero hacerlas dialogar con nuestros conocimientos, y que no tenemos que ser especialistas para poder hacer entrar en el aula a los nativos digitales, como los queremos llamar, ¿no? Y en cierto sentido, lo que acá me parece interesante es pensar que la metáfora nativo digital es potente porque explica de un modo muy didáctico esta cuestión de que las tecnologías no se las aprende en un proceso artificial, digamos, como sucede en la escuela, sino que se aprende naturalmente, casi por ósmosis, por respirar el ambiente digital, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora son jóvenes, chicos, adolescentes, que aprenden a usar las tecnologías casi sin proponérselo, como aprender a hablar, y nosotros, adultos, que quizás incorporamos esas tecnologías en un proceso posterior en nuestra vida, en nuestra biografía, que sí pasó por un proceso artificial de incorporación, queremos enseñarles a hablar a los chicos que ya saben hablar de estas tecnologías. Entonces, ahí empiezan
las tensiones, ¿no? Si nos quisiéramos todos empezar a usar TikTok, por ejemplo, hoy, quedaríamos bastante torpes, ¿no? Porque diríamos, pero, profe, ¿qué me está queriendo decir? Si yo esto es un lenguaje que yo lo aprendí así, intuitivamente, ¿qué me va a enseñar usted ¿no? O qué me vas a enseñar vos que aprendiste esto de grande, digamos? Entonces, esas tensiones son las que me parece que tenemos que problematizar sobre cómo es el aprendizaje, cómo es la enseñanza, y teniendo en cuenta que en esto sí comparto la idea de Prensky, el nativo digital, que el que vive en este ecosistema digital aprende a usarlas en forma natural, ¿no? Entonces, lo más difícil a veces es desaprender esa forma natural de las tecnologías para incorporar la mirada crítica, ¿no? Porque para la mirada crítica necesariamente tenemos que hacer explícitas esas condiciones de aprendizaje, hacerlas visibles, ¿no? Porque justamente, como dice McLuhan, el nuevo medio crea un ambiente sensorial que pasa desapercibido para el usuario. Los chicos no tienen conciencia muchas veces, algo que lo hagamos lugar esto en nuestras aulas, no tienen conciencia de los condicionantes que tienen las tecnologías digitales, ¿no? Económicas, sociales, culturales, etc. ¿no? Después voy a hablar algo de código, que es el tema para mí más importante. En segundo lugar, pensar a la enseñanza más allá del libro. Creo que este contexto, si hay algo saludable, entre otras cosas que tiene este contexto de pandemia o de cuarentena, es que nos obligó a todos, aunque no lo hayamos elegido, como decía Sebastián, lanzarnos a esta modalidad, nos obligó a pensar la enseñanza más allá de los libros, ¿no? Pero no por decir que los libros no sirven o los libros hay que superarlos. Los libros tienen que coexistir con un ecosistema más amplio de medios, donde cada medio, como dice Jenkins, quien a un modo promovió más el concepto de narrativa transmedia, en el que cada medio hace lo que mejor sabe hacer. ¿Qué es lo mejor que sabe hacer el libro? Bueno, el libro tiene esta cuestión de la linealidad, de los largos desarrollos teóricos, etcétera, argumentales, pero para una demostración tal vez es mejor un video o es mejor una imagen. Hay distintos, bueno, esto un poco la multimodalidad también ya lo venía de algún modo mostrando, ¿no? Hay un lenguaje y una especificidad de cada medio, cada plataforma, que tiene su diferencia, ¿no? Y que hay que apuntar. Entonces, pensar en la enseñanza más allá del libro es tener en cuenta que la linealidad y la secuencialidad no es la única forma de enseñanza, y que también pone en evidencia que el dictar clase, que es una práctica que viene asociada a los comienzos de la enseñanza, que era dictar del libro, en la transmisión de información, el modelo bancario, como decía Freire, cada vez tiene menos sentido, ¿no? Hoy por hoy, si tenemos que tomar un examen en esta modalidad, claramente la transmisión de información no tiene sentido. La información ya la tienen nuestros alumnos en su pantalla. ¿Cuáles van a ser las preguntas? ¿Cómo vamos a evaluar esos exámenes, no? Los docentes estamos casi obligados a repensar nuestra práctica de evaluación. Y eso es muy saludable, me parece, ¿no? Porque en cierto sentido, en las aulas presenciales, también en las virtuales, pero sobre todo en las presenciales, se mantiene cierta inercia de la reproducción de los libros, digamos, ¿no? Y sobre todo en el ámbito académico, ¿no? Que hay que leer mucho, que hay que leer los autores, hay que decir lo que los autores dijeron, hay que reproducirlos más o menos fielmente, y hay que evaluar digamos, la exactitud en la que nuestros alumnos reproducen lo que dicen los autores. Esa didáctica basada en el libro también está en crisis. Y un elemento central para pensar más allá del libro es entender que hoy por hoy estamos ante una diferencia central en los que son los medios, los monomedios, los medios únicos de un uso único, como el libro, de solo lectura, digamos, ¿no? Ahí se aplica bien ¿no? Como los archivos de solo lectura, que permiten hacer una sola cosa, y los medios que permiten hacer muchas cosas. Si entendemos esta lógica, vamos a comprender que las pantallas no es que distraen accidentalmente, ¿no? Porque está esta idea de que leemos en forma distraída, superficial en la pantalla, como si fuera un mal evitable, o una mala interpretación, de nuestros alumnos que se distraen. En realidad lo propio de la pantalla es el metamedium, es el medio de medios, es la hibridación, la mezcla, el contagio,
hacer muchas cosas a la vez, la multiplataforma. Entonces, si entendemos esta lógica, vamos a entender que cuando usamos una pantalla para enseñar, tenemos que incorporar ese mundo de la vida, o esta expresión que nos traía Sebastián de Huergo, de incorporar la cultura del otro. La cultura del otro hoy pasa por las pantallas, la multitarea. ¿Cómo enseñar en multitarea? Es nuestra pregunta ahora. ¿Cómo enseñamos en multitarea? Sin considerar la multitarea inicialmente como algo negativo, la distracción, ¿no? Porque eso todavía está mal visto. En la multitarea. ¿Cómo enseñamos en multitarea? Me parece que esa es una gran pregunta que nos tenemos que hacer. Luego, otro de los pasajes para pensar es precisamente que esto tiene mucha injerencia en esta coyuntura, que es pensar en el aprendizaje más allá del aula. Jorge Huergo, en uno de los libros que han circulado mucho sobre comunicación y educación, cuenta un poco la historia de Freinet, de Celestín Freinet, pedagogo francés, hace 100 años, en los años 1920, desarrolló el libro de la vida, ¿no? Un proyecto con los chicos, con sus alumnos en Francia, una escuela muy pobre, para que cuenten su historia, ¿no? A través de lo que era un protoperiodismo escolar, digamos, ¿no? Donde los chicos contaban cuestiones que pasaban en su vida cotidiana, porque observaba Freinet este divorcio entre la vida cotidiana de los chicos, el mundo de la vida de los chicos, y lo que pasaba en la escuela, ¿no? Esta brecha todavía en cierta medida se mantiene, esta idea de un aula cerrada, ¿no? Hace poco, tuve la posibilidad de publicar en este especial de Question de Incidentes un artículo sobre la coyuntura actual, y elegí justamente el título de un libro de McLuhan del año 1981, que es El aula sin muros. Ya decía McLuhan que en el 80 que el aula ya no tenía los muros, digamos, porque los alumnos aprendían mucho por fuera de la escuela, ¿no? Entonces esta tensión entre el adentro y el afuera, hoy por hoy es súper pertinente, ¿no? Porque la escuela se ha trasladado a la casa, nuestro hogar ha sido colonizado por cuadernos, somos docentes, somos alumnos en casa, bueno, hay una mezcla rara, es a veces bastante gracioso escuchar conversaciones o cosas que se dicen, donde, bueno, nuestros hijos están ahí aprendiendo y nosotros tenemos que explicarles, bueno, genera también algunas tensiones, pero básicamente es claro que hoy por hoy las redes sociales, los espacios virtuales y demás son un espacio de aprendizaje que no debemos descuidar, o por lo menos dejar de ver. Y para ir cerrando, y acá recojo un poco el guante han citado mucho a Peter McLaren, que nos cita a Jorge Huergo en uno de sus libros cuando habla de las pedagogías críticas, y en un libro que escribía, que lo citaba Pedro Aparici, ¿no? Que es un divulgador del alfabetismo mediático, hablaba del alfabetismo audiovisual, y decía Jorge Huergo que a veces el alfabetismo audiovisual que promovía este autor en su momento, se quedaba entrampado en el código, decía, ¿no? Decía Huergo, ¿no? Esta idea de enseñar, por ejemplo, en ese momento todos hemos pasado por ahí, yo hace muchos años que estoy en esta cuestión, y he enseñado a mis alumnos de colegio secundario, bueno, cómo hacer un noticiero, cómo hacer un video, un docu de ficción, ¿no? En video, y era muy difícil salirse del código, es decir, enseñar el código, bueno, pero el código, cómo poner la cámara, cómo editar el video, decía Huergo, quedás entrampado en el código. Lo que hay que enseñar de las pedagogías críticas, y ahí citaba McLaren, es todos los aspectos económicos que encierra el código audiovisual, por ejemplo, ¿no? Bueno, y hoy por hoy el código es la red, el código es el software, digamos, ¿no? La interfaz, como dice Scolari, ¿no? Si hay algo que debería incorporar hoy la pedagogía crítica es justamente la enseñanza crítica del código. Hay autores como Manovich que dicen en el software Toma el Control, que dicen que todos deberíamos aprender a programar. Yo no sé si eso es posible plantearnos ahora, a mí me costaría mucho, ¿no? Todos somos esclavos de Windows, ¿no? Queramos o no, bueno, uno tal vez está usando un sistema operativo abierto, pero tenemos asociado la idea del código al software propietario. Decía Turkle en su libro La vida en la pantalla, cuando
bastante positiva respecto a la innovación tecnológica, después se volvió bastante apocalíptica con Alone Together y reclamando la conversación, pero en su momento, el año 95, uno de los primeros libros que leímos así cuando empezamos a estudiar esta cuestión de Internet, la vi en la pantalla, decía, la transparencia, antes de las interfaces, antes estaba asociada con los hobbies o los aficionados que metían mano en el software y podían reprogramar su computadora, armaban y desarmaban computadoras, le ponían memoria RAM, pasamos de la 286 a la 386, se está viendo todo en blanco y negro en este momento seguro, pero había esta idea de artesanal, ¿no? Ahora el usuario que prevalece, dice Turkle, a partir de la Mac de Apple, es un usuario superficial que se conforma con que las cosas funcionen y con manejar un icono, digamos, una reproducción visual parecida a lo que hace, ¿no? Arrastrar y soltar, el mouse, etc. Y hoy por hoy, con estos dispositivos que manejamos, por ejemplo Zoom, muchas veces no sabemos qué pasa debajo de la superficie de un software tan amigable, tan fácil de manejar. Entonces el código es la ley, dice Lessig, ¿no? El enseñar el código, o por lo menos tener una mirada crítica de por qué mis amigos, o por qué Facebook me dice que estos son los amigos con los que tengo que pensar más o menos parecido, por qué me dice Netflix que si ya que viste esta película, mirate esta otra, o por qué si compraste esto, tenés que comprar esto otro, todos los que te conocen compraron tal cosa. Es decir, hay que poner en tensión, digamos, esto que algunos autores han llamado las burbujas, los filtros burbujas, o digamos, el software que de algún modo condiciona nuestra relación con la realidad, ¿no? Donde en una aparente transparencia nos están ocultando la caja negra, digamos, de las decisiones que toman por nosotros. Bueno, muchas gracias y dejamos abierto a preguntas, comentarios y demás. Ya veo que el chat está bastante activo, así que Giselle, cuando vos quieras. Bueno, muchas gracias, Francisco. Sí, respecto al chat, ahí teníamos a Lautaro Segura, que había hecho un comentario que decía, con respecto al lenguaje, veo muchas clases virtuales que repiten lógicas de la educación tradicional. Qué interesante eso que marcaba Sebastián, cómo poder ampliar el mundo en relación a lenguajes, más aún con todas las herramientas que tenemos a mano. ¿Sí? Eso es como uno de los comentarios, y voy a leer una de las preguntas que hacían al inicio de la charla, que la voy a encontrar, que decía, buenas tardes, soy Rolando Bogando de Formosa, ¿se viene una escuela virtual? ¿Hay recetas para eso y la institución reproducirá en la virtualidad sus limitaciones históricas? Es una de las preguntas que hace Rolando Bogando de Formosa, no sé quién de los tres que estuvo exponiendo le gustaría responder. Dice, la pregunta es, ¿se viene una escuela virtual? Y por otra parte dice, ¿hay recetas para eso y la institución reproducirá en la virtualidad sus limitaciones históricas? No sé qué dice Sebastián, si querés responder. No, a ver, digamos, respuestas acá, lo primero importante, respuestas acá no hay. Lo que hay son, como yo decía, algunas pistas posibles en un escenario completamente incierto. Pero yo quiero recuperar justo algo que creo que en un WhatsApp, ya a esta altura me pierdo, con Glenda, conversábamos hace unos días, incluso pensando esta charla, que es el horizonte futuro al cual nos vamos a probablemente, digamos, a exponer, que va a ser una tensión muy grande entre las nuevas vertientes tecnocráticas, digamos, que van a ir por la educación, pero que nosotros sabemos que atrás de eso también van por el trabajo docente, digo, para hacerlo como bastante firme en el posicionamiento, ¿no? Digamos, recuperando una experiencia como esta para volver a pensar digamos, la educación a distancia como una forma de achicar costos, ¿no? Y por otro lado, digamos, la nueva normalidad en la cual el uso de tecnologías nosotros creemos y apostamos a que va a poder, digamos, de alguna manera potenciar los procesos pedagógicos, complementar los procesos pedagógicos sin eliminar la presencialidad ni anularla, pero sí, digo, y hago una referencia chiquita, a mí me pasó el otro día con este grupo de estudiantes de un instituto terciario, que cuando me estaba despidiendo de esta sala de Facebook que comentaba, alguien que no había prendido la cámara dice, espere, profe,
fue como un cuadradito que se prendió, ¿no? Porque eso es lo que nos pasa ahora cuando alguien habla. Y prendió la cámara y me dijo, profe, espere, yo estoy acá, estoy en el kiosco trabajando. Escuché toda la clase, tenía el micrófono silenciado, la cámara apagada, pero lo escuché porque, bueno, estaba trabajando, pero pude seguir la clase y no quiero perderme la posibilidad de presentarme con usted, aunque mis compañeras ya me conocen. Y yo ahí encontré muchos de los horizontes que a nosotros, digamos, nos interesan en términos de inclusión, en términos de poder, digamos, integrar al otro en su diversidad y en su particularidad en los procesos pedagógicos. Digo, insisto con esto, ¿no? Yo no sé si hay respuestas, lo que sí me parece que vamos a una atención muy fuerte porque las mismas herramientas, y esto yo creo, digo, que es una discusión que no es nueva, ¿no? Muchas de estas tecnologías tienen un potencial interesantísimo en términos de inclusión y de democratización, pero por supuesto también tienen otro potencial que es el ir por el trabajo docente y muchas cosas que no son nuevas y que hay que estar atentos a lo que se vienen. No sé por ahí, Francisco, Glenda, si quieren también dar alguna respuesta a esto, pero quería avanzar por lo menos un puntito en esa línea. Sí, como decía Sebastián, uno no puede en este momento saber lo que se va a venir, ¿no? Estamos todos con esa sensación de que el futuro se convirtió en algo muy, muy difuso en muchos sentidos. Como decíamos en estos días en charla con un colega que está trabajando en el Ministerio de Educación, Pablo Gentili, él decía, seguramente en el futuro podemos prever que se va a invertir en salud, en principio, por lo menos, en los próximos años, ¿no? Desde las organizaciones, desde las empresas privadas, desde los estados, ¿no? Lo que no sabemos bien es qué puede llegar a pasar en educación, pero, y eso hablábamos con Sebastián, lo que sí uno empieza a vislumbrar es que quienes venían siendo los propietarios de muchos de los espacios en los que socialmente hoy también nos encontramos los seres humanos, como son las redes sociales, que además no son ingenuas, ¿no? No podemos pensar que las redes sociales ahora son un espacio, esto que decíamos hoy, ¿no? Democrático, plural, que podemos hacer un uso y un colectivo popular de esas redes en función de algunos de nuestros intereses, etcétera, de ese tipo, pero que los dueños de estas redes, digamos, son empresarios de una suerte de capitalismo digital, que están atentos al Big Data, están atentos al consumo, están articulando los datos que obtienen de nosotros en relación al consumo, esto de lo que a veces nos reímos, bromeamos inclusive en nuestras redes sociales, que nos importa, ¿no? Que nos importa, en algún sentido, hay varios estudios que plantean que llevó a Trump a la presidencia de los Estados Unidos y a Bolsonaro a la presidencia de Brasil, como para no subestimar ese poder que tiene que ver con las formas en las que se opera y se trabajan las subjetividades en torno de las redes sociales, ¿no? Hay una operación política también, como espacio político de operación de subjetividades en estos medios, y ahí la escuela uno puede pensar que desde una perspectiva, que digo, pero que no pretende ser abarcadora de toda la discusión, creo que son todas conversaciones parciales que podemos ir teniendo y en la sumatoria ir encontrando cuestiones, ahí la escuela, paradójicamente, podríamos encontrarla como un espacio que, siendo un espacio público, por lo menos en la Argentina, estatal, aun cuando sea privatizado en una buena parte, puede llegar a formar parte de un espacio de lo común, de un espacio de lo colectivo, de un espacio de construcción, puede llegar a constituirse en una escuela popular, como creo que muchas de las universidades públicas nacionales están siendo de algún modo universidades más populares que aquellas universidades elitistas contra las que se fue peleando en la historia de nuestro país. Y de la misma manera el movimiento docente y la escuela pública en nuestro país han tenido significaciones en ese sentido. Entonces, creo que cuando algunos en estos días han ido pensando seguramente y sueñan con esta idea de la virtualización de la educación, me parece que están pensando en esto, están pensando en una educación de sujetos aislados, de sujetos en sus casas, de sujetos clientes, de una oferta educativa. Si ustedes en estos días les han llegado seguramente a través de sus teléfonos, múltiples ofertas de anotate en tal maestría, anotate en tal carrera, te ofrecemos esto, cursos de acá, cursos, es decir, todo lo que es la oferta privatizada de la educación virtual, desde este espacio mercantilizado de la educación, de la misma manera
lo venía haciendo la universidad, ¿no es cierto? La Organización Mundial del Comercio estableció con la OCDE que la educación superior es una industria, y la pelea es por la competencia de los clientes de esa industria entre los países europeos y los Estados Unidos, en donde los países emergentes no existíamos en la discusión, ¿no? Entonces, bueno, para tratar de sintetizar, no sé si se viene una educación virtual, pero lo que sí creo que tenemos que estar atentos es de qué proyecto hay detrás de algunas propuestas de virtualización de la educación, como también nos preguntábamos cuando eso no era lo que estaba en juego, qué proyecto había detrás de la educación de las emociones, detrás de la educación del sujeto que podía autorrealizarse, del sujeto emprendedor, ¿no? Es decir, no se hablaba ahí de educación virtual, pero sí se hablaba de la construcción de una subjetividad meritocrática, individualista, etc. Bueno, me parece que de nuevo tenemos que estar atentos, ahora con otro ropaje, quizá tecnológico, a qué proyectos se vienen detrás de la virtualización de la educación. Y hay que ver si los proyectos populares de educación van a ir por esa idea de la virtualización, si estamos en condiciones de ir por ahí en términos de la brecha tecnológica y de las posibilidades que nuestros sectores populares están teniendo de acceso a esa modalidad educativa. Me parece que esa es una discusión que no es menor, que no tiene que ver con aparatos más o menos que te posibilitan o no ser más o menos creativo, más o menos diverso, más o menos... y me parece que la educación popular tiene que ir por el lado de aprovechar las tecnologías para que los sujetos se conviertan en productores culturales, ¿sí? Nos convirtamos en productores culturales y hagamos oír nuestras voces y nos apropiemos críticamente de esas tecnologías, ¿sí? Entonces, en este sentido, la escuela podrá ser presencial o podrá ser virtual, pero tendrá que seguir siendo el espacio público en donde nos encontramos para dar batalla colectiva desde los sectores populares a estos debates, ¿no? En mi opinión. Muy bien, gracias. Les recordamos que este ciclo de charlas está siendo grabado y va a ser publicado el lunes en la página de la facultad. Vamos a ir avanzando en la interacción de los chats. Nos quedan algunos minutos, así que si podemos ir siendo breve con más o menos las respuestas. Yo sé que da para hablar mucho sobre las preguntas y bueno, acá por ejemplo, Cintia Ortega Portal nos pregunta, en este momento histórico, ¿la escuela no estaría encontrándose nuevamente con las murallas respecto a las múltiples obligaciones a las que se encuentran expuestos los docentes en sus planificaciones y estudiantes en las dificultades de acceso y también de conocimientos tecnológicos? Y más abajo, pregunta, porque está relacionada, Mariana Sainz dice, ¿qué pasa con la relación entre tecnologías, conectividad y contextos vulnerables? Porque justamente la pregunta de Cintia también apuntaba a este planteamiento que decía Maya. No sé quiénes quieren responder, se las repito, ¿en qué momento histórico, en este momento histórico, la escuela no estaría encontrándose nuevamente con las murallas respecto a las múltiples obligaciones en las que se encuentra expuestos los docentes en sus planificaciones y estudiantes en las dificultades de acceso y también de conocimiento tecnológico? No sé quién quiere responder. Francisco, veo que abriste ese micrófono. Sí, y también le sumaría, Giselle, si me permitís, de Mariana, cuando dice qué pasa con aquellas poblaciones que no tienen posibilidad de acceso a la conectividad, ¿no? Un poco van Perfecto. por ese lado. Sí, a mí, o sea, todo lo que estamos diciendo tiene que estar enmarcado dentro de un proceso de desigualdades en las cuales se han montado siempre las innovaciones tecnológicas, ¿no? En su momento, cuando empezamos a estudiar esta cuestión de Internet, periodismo digital y más hace algunos años, siempre aparece como la profecía o la promesa de la democratización, de la horizontalidad, etcétera. Pasados unos años nos damos cuenta que, como cualquier otra innovación, el concepto de brecha lo muestra, ¿no? Los nuevos medios se van basando en desigualdades preexistentes. En todo caso, si la brecha se había achicado con un medio anterior, con el nuevo medio se vuelve a ampliar, ¿no? Y hoy estamos con esto de Internet, bueno, han circulado en estos meses encuestas que dan cuenta del acceso que tienen los chicos, los docentes, a las tecnologías, a las computadoras, bueno, todo esto se da en este contexto de desigualdad, eso no hay que dejar de decirlo. Está buena la idea de pensarlo como nuevos muros, ¿no? Donde se supone que el ágora virtual, como se la llamaba, implicaba un acceso para todos. Hay algunos muros invisibles que siguen apareciendo.
Es como decir también que ahora todos tenemos la posibilidad de publicar y todos tenemos la misma posibilidad de ser escuchados. También es una falacia, ¿no? Porque en realidad no es que no hay mediación en Internet, hay nuevos mediadores, Google, Facebook, ¿sí? Hay los algoritmos que mencionaba antes, ¿no? Entender las lógicas de cómo aparecen los resultados de búsqueda cuando buscamos información tiene que ver con eso, ¿no? Esto para decir que, bueno, que todo este contexto se da en un sistema, digamos, de desigualdades. Yo ahí me animo a decir que, un poco, trayendo un poco la respuesta anterior, ¿no? Que esto que decía antes de que cada medio tiene que poner en juego lo que mejor sabe hacer. Entonces me parece que lo que nos tenemos que preguntar, desde esta lógica más del alfabetismo mediático, y en mi caso de la ecología de los medios, es que tiene el aula presencial para aportar. ¿Cuál es el valor agregado que agrega el aula? Digamos, ¿no? Porque más allá de pensar en una escuela virtual y en estos contextos de desigualdad, creo que hay bastante consenso, porque por lo menos hasta la escuela secundaria, por lo menos de base, no podríamos ir a un escenario totalmente virtual. O sea, la escuela es un lugar de socialización también, ¿no? Un lugar de contacto con el otro, con el que es distinto. Bueno, también, a ver, yo me formé en la escuela pública, en la universidad pública, doy clase ahora en la universidad privada, pero también doy clase en la Universidad Nacional de San Martín. Estoy en los dos sistemas, digamos, y tengo claro que hay algo que aporta el aula presencial, que no aporta lo digital, ¿no? Y no estoy hablando en comparaciones que oponen unos a otros, sino que tienden a la complementariedad, ¿no? Entonces, me parece que justamente el aula presencial debería aportar esa mirada crítica que la misma tecnología no ofrece, digamos, ¿no? Porque la tecnología, obviamente, estamos usando plataformas, Zoom.us, a ver, ¿no? Estamos usando plataformas que pertenecen a empresas, a gobiernos que no necesariamente les interesa los bienes del país, digamos, y demás. Entonces, me parece que el aula presencial puede ser el lugar donde poner en cuestión estas cosas, ¿no? Estas discusiones, usando las mismas herramientas, apropiándonos de esas herramientas, pero siendo críticos con las herramientas. Parece que ahí hay algo que el aula debería promover, el aula física, el aula presencial. Pero, y de paso, mantener este rol, por lo menos en la educación pública, de igualamiento social, aún dentro de las diferencias, que es precisamente esta compensación, digamos, ¿no? Cuando yo hice mi investigación doctoral, que investigué cómo leían los chicos de la escuela secundaria en la Ciudad de Buenos Aires, hice una encuesta de todos los niveles socioeconómicos de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más conectado del país, comienzo de los 2000, y era muy interesante encontrar con que para los chicos de sectores más vulnerables, de las comunas más pobres de la ciudad, Internet no era solamente el lugar de la comunicación o del entretenimiento, que lo es para todos los chicos por igual, sino también es el lugar de acceso a la información. Entonces Internet operaba en los chicos que iban a escuelas públicas y que venían de sectores más populares, operaba como un igualador, digamos, la escuela que brindaba acceso a Internet, ¿no? En ese plano, Conectar Igualdad se monta sobre esa idea, ¿no? El programa Conectar Igualdad. Entonces, me parece que la escuela debe usar estas tecnologías, incorporarlas como sea, digamos, y tratar de ofrecer a estos sectores que tienen menos acceso en su cotidianeidad, para poder, por lo menos, estar ahí, ¿no? Digamos, ¿no? Si uno ve la historia del alfabetismo mediático, la escuela en los comienzos, la escuela de la modernidad y demás, en la escuela había cosas que no había en la casa, ¿no? Estaban los mapas, las láminas, ¿no? Cuando aparecen los medios, se desarrolla el sector de servicios en los países y demás, pasó a estar mejor equipado el hogar que la escuela. Bueno, ahora estamos en un momento así muy complejo, ¿no? De que hay lugares donde se supone que, pero no, efectivamente no, o la conexión que hay es muy mala, o los chicos no tienen datos para conectarse, o se conectan por WhatsApp. Entonces, ahí es claro el rol del docente, y que, bueno, creo que si hablamos del mito nativo digital, también tenemos que derribar el mito de que el docente es reemplazable, ¿no? Claramente, el rol del docente siempre fue y va a ser, y es cada vez más imprescindible, porque es el que tiene que mediar ahí, ¿no? Mediar pedagógicamente, ¿no? Y justamente con las tecnologías y con los algoritmos, etcétera, el rol del docente es fundamental, de tratar de morigerar esta desigualdad sistémica y que el aula sea un lugar por lo menos de repartir ese acceso,
de compartir conexión, de compartir, de hacer circular lo que no, quizás no puede circular a través de lo digital, pero no dar por sentado que con lo digital lo resolvemos. Ahora estamos encontrando con eso, no todos tienen acceso, o el acceso que tienen es muy restringido, y podemos, sin darnos cuenta, reproducir un sistema injusto, digamos, pensando que todos tienen el mismo acceso, ¿no? Creo que hay que situarlo en cada ámbito, ¿no? Obviamente, depende de la situación, de los chicos, de la cuestión económica, pero me parece que justamente el rol de la escuela, el docente en ese sentido es fundamental, y ese me parece que es lo mejor que puede aportar el medio escuela, digamos, pensando en la lógica transmedia, ¿no? Y ahí el comentario que hacía referencia a Francisco era de Mariana, que decía que en Uruguay los datos de primaria son al día de hoy que un 15% de los alumnos de primaria no se conectaron ni un día para poder tener la continuidad pedagógica, y tan solo un 26% se conectaron los días que están habilitados para hacerlo, ¿sí? Por ahí tenemos también un comentario de Pamela Vestre que dice que hay que ver también qué pasa con la subjetividad de frente a la no presencialidad y esta hiperconectividad que nos pasa no solo en la escuela. También decían que se piensan las lógicas, decía Mariana Sainz, de las narrativas transmedia en contextos donde la conectividad no existe, o cuando hablamos de transmedia debemos pensar en propuestas que tengan un marco virtual. Y para ir cerrando con la última pregunta, si les parece, Lautaro Segura preguntaba, ¿no creen que en este contexto hace repensar las formaciones docentes? Y agrega, estos cambios que pueden dejar huella en el futuro, creo que generan nuevas preguntas sobre qué es ser docente y cuáles son las herramientas, en el sentido más amplio de la palabra, que uno dispone al estar frente a una clase presencial, virtual o presencial, ¿no? Y virtual en ambas. No sé quién quiere, sobre la última pregunta, que se pueda agregar algo más de lo que ya venían hablando. O sea, ¿no creen que en este contexto hace repensar las formaciones docentes? ¿Se va? Sí, a ver, varias cosas, incluso de las últimas, digamos, intervenciones que hay en el chat, que ahí Mariana agrega que también en el caso de ella era una pregunta lo que hacía. Lo primero que para mí es importante aclarar que la idea de transmedia, por ahí, digo, obviamente, transmedia y tecnologías, nosotros, y esto ahí yo creo, Francisco asiste porque creo que sabe para dónde voy, la idea de transmedia no nace con el mundo digital. A ver, cuando Francisco hablaba de la recuperación que hace Jorge Huergo de Celestín Freinet, Freinet trabajaba con el periódico escolar. Los que venimos del campo de la educación popular hemos trabajado muchísimo con el periódico mural, como estrategia de interpelación en el medio de una institución educativa. Hay un aporte enorme en el campo de las artes, sobre todo en lo que tiene que ver con la teatralización, es decir, mezclar también en nuestras estrategias pedagógicas la cuestión artística, eso es fundamental, es decir, el transmedia no es un elemento que se cierra a lo digital, por supuesto que explota con el mundo digital por razones que son obvias, pero no es que nace allí, esa es la primera cuestión. Entonces, yo una de las cosas que quería reponer acá es, la política pública de Seguimos Educando tiene como eje fundamental y vertebrador, no quiero decir erróneamente, pero si no me equivoco, son 18 millones de cuadernillos impresos distribuidos a lo largo y a lo ancho del país. Y esos cuadernillos están basados en una tecnología que revolucionó a la modernidad, que es la imprenta. Pero por supuesto que es una estrategia de interpelación mediada por una tecnología ese cuadernillo. Por eso digo, por supuesto que lo llevamos al mundo digital porque tiene que ver con un poco con el sentido de lo que estábamos conversando, pero esos cuadernillos son claves. Y esos cuadernillos son claves también para dar respuesta un poco a lo que en varias de las preguntas salía, que es cómo pensamos el transmedia cuando hay conectividad. Bueno, tenemos, políticas como la del Seguimos Educando, que acerca cuadernillos, y por otro lado tenemos ya la recuperación de una tanda de las computadoras del Conectar Igualdad, que mencionaba Francisco Arborelo. Esto es la inequidad se resuelve con políticas públicas, no se resuelve con la digitalización del mundo, ni mucho menos. Acá es un Estado presente, garante de derechos, y eso no lo duda nadie, y desde ahí estamos parados, y por eso, también nosotros una charla como esta la enfocamos desde las perspectivas críticas. Eso está, es como decía Glenda al principio, el punto de partida en el cual nos enfocamos.
no nos alegramos mucho en estos días porque lo del Conectar Igualdad es como una especie de cierre tardío, y ya están hablando del Juana Manso, si no me equivoco, es Juana Manso el nuevo programa de conectividad que va a emprender el Estado. Digo, me parece que ahí hay un rol fundamental, digamos, de quien para nosotros es el actor, digamos, que debe compensar estos elementos de desigualdad, de brecha digital, que como yo puse justo hoy a la mañana en Facebook, me encontré con la noticia de que la Universidad de La Plata está facilitando computadoras a sus alumnos. Hoy la brecha digital es la imposibilidad del acceso a la educación, que es un derecho humano. Entonces la conectividad se empieza a vincular con órdenes cada vez más concretos, digamos, de nuestra vida, y en eso me parece que el Estado va a tener un rol clave hacia adelante, y aparentemente es lo que vamos viendo en los distintos anuncios del Ministerio de Educación, por lo menos de los últimos días y de las últimas semanas. Muy bien, ahí también nos decía Charis, gracias Glenda por aportarnos una mirada crítica para pensar los sentidos y finalidades de la educación mediada por las tecnologías digitales. Y por otro lado tenemos a Victoria García Martín, que nos decía qué interesante poder pensar las TICs en contextos de desigualdad, en escenarios reales, pensar cómo y para qué. Escaparnos de paradigmas que no permiten pensar y proponer una autonomía. Felicitaciones y gracias por estas ponencias. Y bueno, son algunos de los comentarios que nos fueron llegando por esta charla. No sé si, Julián, querés agregar algo más, si alguno de ustedes quiere agregar algo más, ya iríamos terminando con esta charla que tuvimos en este día. Glenda o Francisco, si quieren hacer alguna última intervención o reflexión final. Seba, no, ya vamos cerrando. Sí, yo hago cortito, respondiendo un poco a una de estas últimas preguntas de la formación docente, que no hemos hablado, bueno, recién mencionaba algo Sebastián. Yo trabajé también en formación docente, el programa Conectar Igualdad, hacíamos periodismo escolar, recuperamos a Freinet haciendo periódicos escolares en internet, y siempre me parece que la formación es fundamental, siempre es una deuda, siempre es poco, ¿no? Y a mí me parece que mirando, sacando lo positivo de esta crisis, creo que se ha puesto en evidencia que necesitamos formarnos, ¿no? Porque nos hemos volcado, ¿no? Como decía Sebastián al comienzo, sin querer a esto, sin elegirlo, ¿no? Y los que estamos quizás más metidos en esto teníamos alguna facilidad, pero los que no tuvieron que a la fuerza formarse, y creo que para sacar algo positivo de esto es reconocer de colectivo de los docentes la necesidad de formarse, y de perder un poco el miedo, porque siempre uno se encuentra con esto, que hay mucho miedo, mucho prejuicio, mucho temor a, bueno, se va a romper, se va a perder, ¿no? Y nos hemos volcado tanto ahora que decimos, bueno, ya está, un poco a la fuerza el miedo lo vamos perdiendo, pero me parece que la formación del docente es clave, pero no en términos tecnocráticos de cómo manejar eficientemente una tecnología, sino cómo ser crítico con esa tecnología. Claro, hay que pasar por el código de vuelta, ¿no? Volvemos a la pedagogía crítica, hay que pasar por manejar el código para volver a revisarlo, ¿no? Y esta situación creo que tiene como por lo menos dos ganancias, que es una, el reconocimiento de la necesidad que tenemos de formarnos todo el tiempo en esto, y luego me parece que ya va quedando como fuera de discusión esto de que el acceso a Internet tiene que ser un derecho humano, ¿no? Que uno se acordaba hace unos años que se hablaba de la provincia de San Luis, que lo había decretado y demás, y vos decís, qué bárbaro, ¿no? Y hoy por hoy es evidente que si el Estado no garantiza eso con políticas activas, esto no puede darse, ¿no? Como la salud, ¿no? Creo que eso parece que está bueno, porque, a ver, siempre pienso, en algún momento la innovación estaba como encapsulada en aquellos profesores locos, aventurados, que se imaginaban hacer cosas raras con los aparatos, con la video y demás, y siempre éramos los que estamos ahí. Como, ahora, hoy por hoy, es inevitable, o sí, inevitable suena muy fuerte, tal vez determinista, ¿no? Pero claramente pasa por ahí, pasa por lo digital. Pero bueno, de vuelta, entrando en diálogo con lo presencial, pero buscando creativamente cómo ponerlo en cuestión también, ¿no? Eso quería comentar. Justo cuando estaba cerrando, hablando Sebastián, creo que es por ahí Carolina, decía que en ese sentido
Huervo hablaba del comunicador educador como educación pública en su apropiación y resignificación como agentes de acompañamiento de políticas públicas que fortalecen el espacio de lo público. Para no dejar de leer algunos comentarios, pero bueno, gracias a todos por haber participado, a los que estuvieron ahí, gracias por las preguntas, gracias a los expositores Sebastián, Glenda, Francisco. Bueno, los esperamos mañana, continuamos con las charlas de posgrado, y bueno, que podamos encontrarnos al menos en esta virtualidad, y gracias a todos los que están saludando, felicitaciones por las exposiciones. Agradecerles a todos y avisarles que mañana, le pasamos también el aviso, mañana siguen las charlas a las 11 de la mañana, seguimos un poco debatiendo en el tema de la educación, con la charla que organiza la Maestría en Comunicación y Educación. El título de la charla es Pandemias, Desigualdades y Desafíos, Conversaciones de Comunicación y Educación. Y a las 2 de la tarde, la charla que organiza la Maestría en Comunicación y Criminología Mediática, que se llama Medios, Miedos, Pandemia y Punitivismo. Son las 2 charlas que cerrarían este segundo ciclo, y después dentro de 15 días seguimos con el tercero. Así que agradecer nuevamente por participar, y la verdad que si hay algo que ha hecho esta pandemia, hablando de la formación y todo, es ponernos a pensar, ponernos a cuestionar nuestras propias prácticas, y celebramos que estos espacios sirvan un poco para eso. Así que gracias y Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, adiós.